Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar específicamente ya con nuestra materia, con la introducción a la estadística. Y quiero preguntarles, a ver, ¿qué es la estadística para ustedes? ¿Usan la estadística? ¿No la usan? ¿Por qué estará acá en esta carrera? A ver, ¿quién me contesta? Mientras yo voy compartiendo. Bueno, me voy a animar a decir algo. Ya que nadie... Vos decís, no importa, diga. Por ahí, en mi trabajo personalmente, que soy docente, nosotros por ahí hablamos, no sé si estoy equivocada, pero hablamos de estadística, desde ver la recurrencia de repitencia o ver qué temas por ahí no se logran a dar. Entonces, que estadísticamente suele suceder que en primer año, por ejemplo, ocurre que suele de llevar más tiempo, no sé, dar un tema, por ejemplo, por decir algo. Y después creo que habitualmente uno lo puede utilizar, creo yo, como por ejemplo con el tema del clima, si es que no estoy equivocada. Eh, no sé, con que hay una probabilidad de que ocurra algo en base a eso. Bien, La probabilidad bien, de ahí que estamos, llueva, no sé. bien, estamos hablando de dos cosas, de estadística y estamos hablando de probabilidades. Muy bien. A ver, Florencia. Florencia levantó la mano. ¿Qué opina Florencia? No, una forma de obtener datos mediante análisis de cosas numéricas o puede ser cualitativo o cuantitativo la información que se obtenga. Bien, Y puede eso para llegar a algún análisis tipo de datos. Claro, para llegar a algún tipo de conclusión que te permita a vos tomar. Ahí se había cortado, Flor, algún tipo de conclusión y yo estimo que ibas a decir para tomar decisiones. Muy Que bien, permita la Florencia. toma de decisiones, perdón. Bien, bien. Acá Gustavo me dice que es la disciplina para obtener explicaciones o fenómenos. Se puede recolectar y analizar los datos. Muy bien, todo eso implica la estadística. En realidad, la estadística se usa en todos los ámbitos, desde la educación hasta el deporte, pasando por la salud, pasando por la economía, pasando por la administración, ¿sí? En todos usamos estadística, donde analizamos datos que tenemos para producir información, para, como dice Florencia, tomar decisiones, ¿no? Y entonces estadística, si tuvieron todos, vieron no sé si vieron, pero al menos nos enteramos que hubo un mundial de fútbol y entonces en el mundial de fútbol había un montón de estadísticas que se lanzaban después de cada partido, estadísticas de tiros libres, estadísticas de cada jugador. Bueno, así como hay en el deporte, también hay en el área de administración o en el área de las empresas. Cuando hablamos de estadística, hablamos, como decía Gustavo, es una disciplina que va a desarrollar teorías, métodos y técnicas. Y como decía Florencia, para producir información cuantitativa que nos permita obtener conclusiones, tomar decisiones y, como decía, no me acuerdo quién, no me fijé en el nombre, hacer pronósticos, ¿no? Miren, todos estaban bastante acertados hacia dónde vamos con la estadística. Cuando hablamos de estadística aplicada, decimos que son los datos que vamos a tener, van a ser un punto de partida de una investigación. Es punto de partida, ¿sí? De la investigación. Vamos a usar información cuantitativa para analizar dentro de un contexto, y ahí cuando daba el primer ejemplo decían, yo uso la estadística en educación para saber cuánto tiempo, por ejemplo, me llevan las distintas unidades, o podríamos ver también para el índice académico de cada alumno, ¿no? Para ver la deserción. Entonces, en ese contexto de educación, en educación primaria o en educación secundaria, en el cual o en la cual se desenvuelve o se realiza la investigación. La estadística nos va a brindar información importante para esa toma de decisiones, pero no es la única, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, a ver, yo tengo dos
proveedores del producto A, ¿no? Y resulta que el proveedor A es el que en promedio demora menos en las entregas. El proveedor 1, pongámosle, demora menos en las entregas, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, yo según este dato estadístico, como es el que más rápido me entrega o el que demora menos, lo elijo al proveedor A. Pero ¿es suficiente con seleccionarlo porque tiene el menor tiempo de entrega? ¿O ustedes creen que hay otras cosas que vamos a analizar en ese proveedor? No, me dice Leandro. ¿Por qué no, Leandro? A ver, ¿qué más tendrías en cuenta? Costo. Muy bien, La los calidad del costos. producto. Exacto, la calidad del producto. ¿Qué más? La forma de pago o no. Costos, calidad de producto, forma de pago. Claro, la financiación, porque si no te conviene, no tiene ningún sentido. Exacto, entonces la estadística puede darme la información, pero solo con esa información muchas veces no es suficiente. Voy a necesitar agregar otros aspectos o evaluar otros aspectos. Entonces ahí es donde vamos a entrar a complementar la estadística con todo ese contexto en donde estamos, de donde obtenemos la información. Cuando hacemos pronóstico o estimaciones, nosotros vamos a ver que hay un margen de error, porque puede pasar, ¿no?, que yo trabajo con una muestra primero que nada y, por ejemplo, ¿no?, en esta comisión no me fijé la lista, pero vamos a suponer que hay 100 alumnos y resulta que de los 100, hoy 15 me dijeron que la materia, o pongámosle que hay 49 ahora conectados, que 40 me dijeron que la materia les coincide con costos y que quieren que cambie. Entonces yo vengo y digo, ay no, todos los alumnos quieren que cambie la materia. Sí, está bien, pero yo tengo el 50% de todos los alumnos que tengo inscriptos. Entonces, puedo tomar la decisión, pero puedo estar induciendo, puedo tener un error porque no he tomado la cantidad suficiente porque solo he visto una parte, porque solo analizo una muestra. Pero además de eso, porque hay otras variables que son aleatorias. Por ejemplo, en el caso de ustedes, hay chicos que seguramente están haciendo todas las materias de tercer año y que son de contador, pero seguramente acá tengo también los licenciados en administración de empresa y entonces ellos me dicen, sí, pero nosotros no tenemos costo. Y me van a decir, a mí las dos no me convienen las 8. Entonces entran a jugar otras variables que también inciden. Por eso es que hay que, cuando hacemos estos pronósticos o estimaciones, tenemos que saber que hay un margen de error, ¿no? Vamos a avanzar. En la estadística o la investigación estadística tiene 6 etapas. La primera etapa es definir el objetivo de la investigación. ¿Qué quiero investigar? ¿Cuándo quiero investigar? Para después conocer el marco de estudio, dónde voy a investigar, ¿sí? Que eso sería la etapa 2, determinar el marco de estudio. 3, recopilar los datos. ¿Cómo voy a obtener los datos para mi investigación? Luego, en la etapa 4 o fase 4, organizar esos datos y presentarlos, ¿no? Etapa 5, analizar e interpretar los resultados. Y la etapa 6, elaborar las conclusiones y obtener decisiones. Y hay una pregunta que siempre surge cuando vamos avanzando en el dictado y la pregunta es, yo les digo hoy que capaz que nadie se anima, pero la pregunta siempre es, ¿profesores toman teoría en el parcial? ¿O no es la pregunta del millón, le digo yo? ¿Tomo teoría en el parcial? Sí, es la primera pregunta. Y yo les voy a decir, teoría así como teoría que te voy a pedir una definición, no. Pero sí vamos a pedir que apliquen la teoría, por ejemplo, para analizar e interpretar los resultados y para fundamentar sus conclusiones y decisiones. Entonces, ¿se toma la teoría? Sí, pero no desde dar la definición de población. No. Vamos a decir, a ver, ¿trabajaron con una muestra? ¿Trabajaron con población? No. No, es para desarrollar el examen. Eso ya después viene, yo le estoy dando como tips ahí porque sé que siempre preguntan lo mismo. Después ya te van a decir ahí, María, con el profesor vas a poder despejar esas dudas.
pero ya te estoy despejando una. Ya vamos por lo menos con una, que la teoría se toma aplicada a las decisiones, a los análisis de los datos. Bueno, entonces, vamos a la primera etapa. Dice acá, definir lo que se quiere lograr con la investigación. Y cuando yo defino el objetivo de mi investigación, tiene que ser claro y preciso, ¿sí? Puede haber objetivos generales y objetivos específicos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero analizar el impacto económico del turismo en Salta durante la temporada de verano 2022. Fíjense, bien definido el objetivo. ¿Qué quiero hacer? Analizar el impacto económico. ¿De qué? Del turismo en Salta. ¿Cuándo? Durante la temporada de verano 2022. Ahí se dijo qué, cuándo, ¿sí? ¿Dónde quiero trabajar? ¿Sí? Y acá les pregunto, ¿qué variables puedo analizar o qué variables puedo estudiar para analizar esto, para cumplir mi objetivo? Pregunta, ¿no? Para ustedes. Yo quiero analizar el impacto económico. Sí, ¿qué tal, profesora? Podríamos considerar el hospedaje de otras provincias en los hoteles de Salta en este caso. Bien, hola Nicolás, escuchaba esa voz conocida. Sí, estoy recursándola. ¿Se acordó de mí? Digo sí, digo esa voz la conozco, vi acá en la pantallita y dice Nicolás Caputo. Muy bien, puedo analizar, por ejemplo, a ver, pará, ¿qué me habías dicho? Repetime porque me fui con tu nombre. El hospedaje sería, digamos, cuánto varió en el tiempo en relación a otros momentos. Podríamos hacer, no sé cómo expresarlo. Bien, no, está bien. Podríamos analizar el pernote, o sea, cuántas noches de estadías tuvieron los turistas en cada tipo de hotel, o cantidad de turistas, la procedencia, ¿no? Podríamos analizar acá procedencia de los turistas, muy bien. Bien, acá podríamos analizar como procedencia de turistas, cantidad de días de la estadía, gasto promedio diario. Bien, si vinieron en grupo, si vinieron solos, si vinieron en familia, si vinieron en pareja, si vinieron con amigos, qué lugares visitaron, ¿sí? Dónde se hospedaron, si en hostales, en hospedajes, o sea, si en hoteles, no sé, en campings o en otros. Todo eso se puede analizar. Muy bien. Cuando yo defino esto, qué quiero analizar o qué variables se van a analizar, ya estoy determinando parte de mi estudio, porque las variables surgen a partir de definir los objetivos. Muy bien, Rosario, ella ya quiere clasificar la variable. Bien, Rosario, vos ya estás haciendo por la clasificación. Por ahora yo estoy viendo de dónde procede, de dónde voy a obtener qué variables quiero estudiar. Esas variables son propiedad o característica del fenómeno bajo estudio y que van a tomar distintos valores, ¿no? Van a tomar distintos valores. Por ejemplo, si yo digo procedencia de turistas, ¿qué valor podrá tomar esa variable? Extranjeros. ¿Serían todos variables cualitativas o no? Porque no tienen forma de medirse en cuantitativo. Está bien, pero todavía no pido clasificar. Pido que si yo pongo en procedencia de turistas, ¿qué valor tomaría la variable? No cuantitativo, sino ahí por ahí alguien dijo, procedencia de los turistas extranjeros. Y si tomo extranjeros, después tomo nacionales, por sí, decir. Claro, nacionales. Exacto. O por ejemplo, solo podríamos tomar dentro de los nacionales y todas las provincias, ¿o no? ¿Cuántos vinieron de Buenos Aires, de Córdoba, de San Luis, de Mendoza y etc.? También, muy bien, puede ser por región, perfecto, muy bien. Eso entonces sería, esa propiedad puede asumir distintos valores. Esto que dijeron, extranjeros nacionales, es el valor que puede asumir, por ejemplo, la variable procedencia. Y ahora sí viene lo que ustedes ya querían entrar, esa clasificación de la variable que pueden ser cualitativas y cuantitativas. ¿Cuáles son las cualitativas?
Las que tienen un atributo, básicamente, que no pueden ser cuantificables numéricamente, que no pueden ser medidas, mejor dicho. Exacto, las que no son medidas, son un atributo, una cualidad, ¿no? Por ejemplo, a ver si les ocurre una cualitativa, además de procedencia de turista. Ya sabemos que procedencia es cualitativa. ¿Qué otra más? Tenemos sexo, por ejemplo. Ujú. Sexo, ¿qué más? ¿Edad? Estado civil. Estado civil. Edad. ¿Cómo doy la edad? No sé, por ejemplo, hablando de que si, ¿cuántos son la cantidad? Estoy hablando de cuántos, ¿verdad? No, pues estaba pensando en adultos, niños, pero pensé sí, niños, adultos, adolescentes. Ahí podríamos poner grupo etario, ¿no? Claro, Adulto, grupo adolescente, etario. joven, pero no edad, porque viste que edad, ya solita te diste cuenta, ¿qué tipo de variable es? Es cuantitativa, es cuantitativa. Claro, cuantitativa. Entonces, sexo, ciudad, nacionalidad, estado civil, todas esas son cualitativas. Y cuantitativas son las que se pueden medir. Una de ellas, la edad. ¿Qué más puedo medir? Miren, de las que yo tengo acá, ¿cuáles se pueden medir? ¿Cuáles serían numéricas? Altura, peso, los días, Cantidad de días y los gasto promedio. promedios. Claro, cantidad. Exacto, cantidad de días y Cantidad de gasto días. promedio Y gasto. son variables. Exacto, y gasto promedio son variables cuantitativas. Muy bien. Dentro de las variables cualitativas yo tengo las cualitativas estas que dice acá, tal como ustedes dijeron. Se expresan en cualidades o atributos, como decía Nicolás, no se pueden medir, y por ejemplo está la procedencia de turistas. Dentro de las cualitativas tengo una de escala nominal y otra de escala ordinal, ¿no? Si yo digo nacionalidad, procedencia, sexo o género, son variables nominales porque no hay un orden, ¿sí? Puedo poner nacionalidad argentina, peruana, chilena, ¿sí? Y no hay orden. Más allá que pueda poner un orden alfabético, no hay un orden que sea una más importante que la otra. En cambio, en una escala ordinal hay un orden, hay una jerarquía. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo categoría de hoteles, ¿qué ponen ustedes? ¿Cuáles son las categorías? Una La estrella, dos cantidad de estrellas, tres estrellas. estrellas, cuatro estrellas. Exacto. Podría ser según las estrellas. Claro, según las estrellas, y ahí hay un orden, hay un orden. Lo mismo que si yo digo nivel educativo. A ver, ¿qué hay cuando yo digo nivel educativo? ¿Qué valor? Primario, Primario, secundario, universitario. Muy bien, ahí también hay un orden, ¿no? Entonces, fíjense, la nominal no hay orden entre una y otra, más allá que yo las pueda organizar alfabéticamente, pero no es uno más importante que otro, mientras que en las ordinales sí hay una jerarquía, hay un orden. ¿Mm? En este caso, una de escala nominal sería la procedencia. Yo acá en este ejemplo, en realidad esto lo hizo el profe, pero el ejemplo es procedencia de los turistas, dice Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Fíjense, algo importante, al lado de procedencia, denme un minuto que quiero poner esto para marcar, esta es mi variable, ¿no? Esa es mi variable. Pero al lado de la variable tengo algo que es cantidad. Y esto tiene que ver con qué? Con los datos que yo he relevado. ¿Cuántos turistas vinieron de Buenos Aires? 230. ¿Cuántos de Córdoba? 145. ¿Cuántos de Mendoza? 50. El último valor que dice total es el tamaño o es a cuántos turistas yo les he preguntado o a cuántos turistas he relevado, ¿sí? Acá no hay orden. En cambio, si yo pusiera calificación del servicio de hoteles, calificación del servicio aéreo, acá sí hay un orden, desde muy bueno hasta regular, ¿sí? Entonces, esa es una variable cualitativa ordinal, hay un orden. Luego tengo las cuantitativas que, como ustedes solo se dieron cuenta, son las que expresan cifras y números. Gasto promedio y cantidad de días de estadía. El gasto promedio, miren,
podríamos poner que tienen entre 800 y 1000 el gasto promedio, ¿sí? O más, por supuesto, ustedes determinarán los intervalos. Mientras que el número de estadías podemos poner de 1 a 2, de 2 a 3, o 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos días se quedaron acá? Estas dos variables cuantitativas las vamos a poder clasificar en discretas y continuas. Las discretas son aquellas que toman valores enteros y las continuas son aquellas que entre dos valores puedo tener valores intermedios. Por ejemplo, la discreta sería de estas dos que analizamos. ¿Cuál sería la discreta? Que toma valores enteros. Los días. Los días, porque tomo 1, 2, 3. ¿Cuál sería la continua? El gasto promedio. El gasto promedio. Muy bien. Mira, ahora yo voy a tirar algunos ejemplos. Yo le digo, número de hijos, ¿discreta o continua? Discreta. 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 Muy bien. Muy bien. Cantidad de veces que fueron al cine el año pasado. Discreta. 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 Exacto. Si les digo tamaño del televisor. Continuo. Continua. Continua, está en pulgada. Muy bien. A ver, ¿qué más les puedo decir? Altura. Continuo. Continua. Continua. Ah, perdón, tamaño del televisor, ¿qué me dijeron? Continuo. Continuo. Ah, continua. Ah, está bien, ya me hice un lío. Ahí está bien, continua, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora, vamos ahí entonces a las discretas, como ustedes decían, el número de días. Acuérdense que esta asume o no admite valores intermedios, ¿no? No admite valores intermedios. Mientras que las continuas sí, asumen cualquier valor en el intervalo considerado como el gasto promedio. Otras variables: principales destinos de la provincia que visitan los turistas, medio de transporte utilizado, cantidad de veces que visitó la provincia y tasa de ocupación hotelera. Analicemos. Principales destinos de la provincia. ¿Cualitativo o cuanti? Cualitativa. ¿Cualitativa qué? Discreta. No, cualitativa no hay discreta, ¿no? Cualitativa puede ser nominal u ordinal. Ah, nominal orden, tenés razón. Nominal. Ah, no se olviden. Nominal. Muy bien. Medio de transporte. También cualitativa nominal. Muy bien. Cualitativa. Cualitativa nominal. Exacto. Cantidad de veces que visitó la provincia. Cuantitativa discreta. Perfecto. Discreta. Muy bien. Tasa de ocupación hotelera. Cuantitativa. Cuantitativa Bien. continua. Perfecto, cuantitativa continua. No es que pongo más chiquito, sino porque quiero, sino que no había lugar, ¿no? Bien, está perfecto ahí. Ahora, ya cuando uno define entonces el objetivo de la investigación, surgen qué variables quiero estudiar y el siguiente paso es decidir con qué voy a trabajar, si voy a trabajar con una población o con una muestra. Recordemos que como definición de población tenemos que es la colección completa de sujetos u objetos que se toma bajo estudio en una situación dada. Mientras que en este caso, por ejemplo, podría ser el total de turistas que visitaron Salta en la temporada invernal, ¿no? Dentro de esa población nosotros tenemos la unidad de observación. Esa unidad de observación es cada uno de los elementos que conforman ese conjunto población sobre los cuales vamos a hacer la medición. En este caso, la unidad de observación con respecto al total de turistas que visita Salta en la temporada invernal, la unidad de observación es cada turista que visitó Salta en la temporada, acá sería invernal, ¿no? Acá le vamos a corregir, es temporada invernal, porque estamos haciendo el estudio sobre la población que hemos definido acá. Después le vamos a corregir, acuérdense que es temporada invernal, porque tiene que ver con la población que habíamos definido. Ahora, yo ya sé que tengo la población, sé que tengo una unidad de observación,
Y dentro de esa población puedo tener un número limitado de elementos, ¿sí? Que yo los voy a poder conocer y los voy a poder listar, mientras que puedo tener un número ilimitado de elementos. Si los elementos son limitados, se dice que la población es finita, y si no, la población es infinita, ¿no? Es infinita. Yo pregunto, si yo tengo el total de turistas que visitaron Salta en la temporada invernal 2022, ¿qué tipo de población será? Finita. Finita. Finita, dice. Yo podré Para conocer mí infinita, todos los porque es turistas. imposible. No, infinita. No. Para mí es infinita. A ver, En realidad es de- finita porque vos podés, si haces una observación exhaustiva, podés saber la cantidad de gente que va. Lo que pasa es que es tan grande la muestra que no te conviene utilizarla como población finita, sino que te conviene utilizar una muestra. a ver, me encanta esta discusión. Por Lo que supuesto pasa- que sabemos que es finita desde el punto de que no vinieron millones de turistas a visitarnos y que no podemos, y que digamos que no es ilimitado. Pero, ¿saben cuándo le vamos a poner ese nombre de infinito? Cuando nosotros no tenemos un listado de todos los turistas que vinieron a visitarnos. Entonces, ya se la trabaja como infinita, porque yo no puedo tener un listado exhaustivo de todos los que visitaron. Capaz que puedo tener un listado de los que llegaron en avión, los que llegaron en colectivo, y Claro, una o los que lista de los fueron que a los llegaron. hoteles, pero ponerle si hay alguien Hotel. que vino pero no se quedó en un hotel, ya tenés un grupo de personas que no pudiste identificarlo. Claro, no pude identificar, entonces ahí ya deja de tener esa característica definida de que yo puedo nombrar o puedo conocer todos los elementos, ¿sí? Y acá viene esto, cuando trabajar con una población, por más que algunas veces sea finita, ¿no? Porque yo puedo decir, los empleados del Banco Macro en toda Argentina, ¿población finita o infinita? Finita. Finita, Finito. ¿no? Finito. Finita, es finita. Pero si yo quiero conocer, por ejemplo, el clima organizacional en todas las sucursales y de todos los empleados, ¿podría hacer ese estudio? ¿O con qué dificultades me encontraré? Que no podés cubrir todas las situaciones No, posibles. sería muy Diría que es difícil infinito ahí. poder medir todo eso. Claro. Claro. Denme un minutito, Laura, Se esto está en trabajaría el con una módulo. muestra. Bien. Se Podría haría si tomamos como secciones, como en NOA. Ahí sí. A ver, espere, no nos confundamos acá. Yo tengo, si voy a hacer sobre los empleados del macro, tengo el listado de todos los empleados, ¿no es cierto? Porque el macro tiene el listado de todos los empleados de sus sucursales, o sea que es finita. Yo conozco todos los empleados, o por lo menos todos tienen un legajo. Ahora, es finita la población, pero son muchos. Y entonces, cuando yo trabajo con toda la población, puede ser costoso, me puede llevar tiempo. Y entonces es ahí cuando en lugar de trabajar con la población, yo decido trabajar con una muestra, ¿no? Decido trabajar con una muestra. Esa muestra es un subconjunto de la población, ¿no? Ese subconjunto de la población lo puedo trabajar cuando los empleados son muchos, pero yo no le voy a hacer la consulta a todos, o cuando la población es infinita y no puedo contar con el listado completo de esa población. Entonces también voy a trabajar con una muestra, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el marco de la muestra? El marco de la muestra dice es lo que yo voy a tomar como población de referencia. Por ejemplo, yo digo, a ver, tengo un grupo de alumnos o de egresados que hizo un curso, tengo 200 alumnos que hicieron un curso en, no sé, en coaching, ¿no? 200 alumnos que hicieron un curso en coaching. Y yo quiero saber si están interesados en hacer otro curso de nivel 2. Y entonces le mando mail a todos, ¿no? Preguntándoles si quieren hacer. Ahora, ¿cuál es el marco? ¿Será que todos los alumnos tienen mail? No ¿O a necesariamente. quién le va? No necesariamente. Entonces, ¿a quiénes les va a llegar mi cuestionario?
Claro, Solo a los que dentro tienen un mail, de Todos los que básicamente. los que tienen mail. Claro, a los que tienen mail. Entonces, el marco es eso, es que va a llegar solamente a los que tienen mail. Yo ya de la población tomé una porción, tomé una población de referencia que son los que tienen mail. Y ahí está dado el marco de la muestra. ¿Cuál será la muestra? Será, vamos a suponer que de los 200, 100 tengan mail. Bueno, la muestra son los 100 alumnos que tienen mail, ¿no? Bien. Esto nos puede delimitar o nos puede llevar muchas veces a cometer errores, porque por ejemplo, si yo le mando a todos los que tienen mail, pero de los 100 que tienen mail solo me responden 2. La información que yo obtengo, ¿me servirá para tomar decisiones? No. 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 Entonces tengo que, claro, entonces ahí tengo que analizar. Recuerden que en la estadística es mucho análisis también, ¿no? Y no, la estadística no es 100% exacta, se puede cometer errores, como dijimos al principio. Por supuesto que tratamos de disminuir esa cantidad de errores. Por ejemplo, en este caso, otro ejemplo. En el caso de la población de turistas en temporada de verano, sería imposible tener un listado completo de los mismos, ¿sí? No podemos tener un listado detallado de todos. Entonces, lo más cercano a la población podría ser el total de turistas que están en los distintos alojamientos. Ustedes solos dieron el marco de la muestra. Alguien dijo por ahí, podemos ver los que están alojados en hoteles o los que están alojados en hoteles y hostel, por ejemplo. Ese es el marco de la muestra. Esa muestra, que es un conjunto de elementos que yo saqué de la población, es la que voy a seleccionar para estudiar. Por supuesto que tiene que ser representativa de la población, porque si no es representativa, los datos no van a ser correctos. Por ejemplo, estamos en un año electoral, ¿verdad? No me voy a meter con ningún partido político, no se preocupen. Estamos en un año electoral. Vamos a suponer que acá dice que va a ganar el candidato A, ¿no? Y resulta que son las elecciones y gana el candidato C. ¿Qué puede haber pasado en esas entrevistas, cuestionarios que hicieron las distintas consultoras? Y puede pasar que algunas veces, por ejemplo, se elija una muestra que viva en las ciudades nada más y no se tome en cuenta las muestras en zonas urbanas, digamos, y no se toma en cuenta las otras zonas. O se toma en cuenta la población de Buenos Aires y Córdoba y no toman en cuenta la población del interior. Entonces ahí puede suceder que los datos estén sesgados, que no esté toda la información y que no sea representativo. A veces pasa. ¿Y por qué necesito que sea representativa? Porque yo después quiero generalizar, a partir de esa muestra que yo obtuve, quiero generalizar o inferir para el resto de la población. ¿Sí? ¿Se entiende ahí esto? Sí, pero, profe, le hago una consulta. ¿Cómo sé si realmente está siendo representativa de la población? Digo, para hacer eso tenés que conocer aproximadamente cómo es la población. Y en el caso de esto de lo que estábamos hablando de los turistas, ¿cómo sé si yo tomando, por ejemplo, solamente los hoteles, estoy tomando una muestra que es representativa? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí se entiende. Por eso, ¿solamente vamos a tomar hoteles? Vamos a tomar hoteles, hostel, vamos a tomar capaz los apart, o vamos a hacer estudios de casas. Vamos a ver enseguida cómo subsana esto el Ministerio de Turismo, ¿no? El Ministerio de Turismo, vamos a ver, en el práctico hay un relevamiento que hizo el Ministerio de Turismo y nos vamos a orientar cómo puede ser representativa. Cuando uno hace una investigación, cuando uno es el que la proyecta, la hace y la programa, uno sabe hacia dónde quiere orientar esa población. O sea, qué población quiere estudiar, no hacia dónde quiere orientar, sino qué población quiere estudiar. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero analizar el nivel de conformidad de los pacientes del Hospital Oñatibia. ¿Cuál es la población? Estoy sacándolos del contexto del turismo. Quiero analizar el nivel de conformidad o el nivel de satisfacción de los pacientes del Hospital Oñatibia. ¿Cuál es la población? Y la población es los pacientes. La población son todos los pacientes. ¿Y cómo seleccionarían ustedes una muestra?
haciendo una Y yo encuesta. seleccionaría según edades, diferentes edades, como para que representen todos los pacientes del hospital. Ah, perdón, Nicolás, que te Acá, interrumpí. No, no, no pasa nada. Es algo parecido a lo que está diciendo vos. Digamos, desarrollar un criterio que permita tomar una pequeña porción de cada, qué sé yo, sexo, edad o área, digamos, dentro del hospital para ver cómo funcionan, digamos, qué tan conformes están. bien, muy bien, por ahí dijiste bien, puedo seleccionar una porción de cada área, ¿no? Ujú, Según el sí, área, puedo tener una porción de cada área e ir seleccionando ahí la muestra. Bien, podríamos decir por sexo, bueno, podríamos elegir o género, que se le dice ahora también, por género. Entonces yo digo, voy a tomar, les cuento, el Hospital Oñativia que en Salta atiende mayores, entonces todos son mayores de edad. Entonces vamos a ver ahí, puedo seleccionar determinada cantidad de varones y mujeres, por ejemplo, ¿no? O por área, de las distintas áreas obtengo una muestra. Bien, muy bien ahí. Entonces, fíjense cómo según lo que yo voy planteando en mi investigación, voy a determinar esa población y lo que sea representativa. Sí, Sol, contame. Profe, en este caso que usted está contando, se me ocurre, ¿no? Con respecto a lo del hospital, por ahí sería más representativo o te puedes dar cuenta si es más representativo o no en base a las áreas, ya que, por ejemplo, si tomamos solamente hombres, quizás hay algunas áreas que solamente están ocupadas por pacientes mujeres, se me ocurre. Entonces sería, para Sí, saber qué es más representativa, debería ser por área, ¿no? En este caso. muy bien. Podrías, para mí también, lo ideal sería por área, ¿no? Por área de atención, creo que es lo más y lo ideal. Así que, de todas maneras, a ver, cuando uno ya conoce la población, quiénes van y demás, porque se supone que nosotros estamos haciendo una investigación, sabemos dónde y cuál es la población, más allá que no tengamos el detalle de cada uno de los individuos, pero sí conocemos la población y de ahí vamos a sacar esa representatividad. Pero muy bien ese análisis. ¿Se entiende ahora cómo puedo yo determinar si es representativo o no? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, ¿por qué es que nosotros decidimos trabajar con muestras y no con toda la población? Básicamente por el costo, por el tiempo y para que tenga un mayor alcance, ¿no? Esto quiero llegar a todo, a conocer la generalidad, bueno, voy a tratar de trabajar con esto, o por eso trabajo por el costo, el tiempo y el alcance, elijo una muestra, para después poder inferir o generalizar. Por supuesto que acabamos de decir que la estadística no es 100% certera. Puede tener o puede estar sujeta a errores. ¿Y cuáles son los errores? Errores de cobertura, cuando se excluye un sujeto u objeto de la población para que sean seleccionados para una muestra. O sea, por ahí decían hace un rato, yo en vez de área elegí por género y resulta que en un área no hay mujeres o no hay varones, listo, lo excluí o no estaba dentro del área de cobertura, en este caso del análisis que tengo. Bien, ese es uno de los errores que se puede dar. Entonces, cuando se excluye sujetos o objetos de la población para que sean seleccionados por una muestra. No los tomo a todos, tomo una porción y no tuve en cuenta las cuestiones que ustedes plantearon recién. En la etapa 3 viene a relevar los datos. Y ahí vos dijiste, Nicolás, hago una encuesta. No va a haber que entregarlo, lo desarrollamos, pero no hay que entregarlo. Ya les va a decir el profesor qué práctico hay que entregar. ¿Sí? Bueno, el relevamiento de los datos. Yo puedo obtener los datos de distintas fuentes. Esperen que acá... ¿Por qué se me fue? A ver. Perdón. Discúlpenme. Acá. No sé por qué estaba desordenado. Puedo obtener los datos de las fuentes primarias, es decir, provienen directamente del investigador, son originales y se recopilan por primera vez. Es decir, si yo voy a hacer, por ejemplo, quiero saber cuáles son las redes sociales que manejan los alumnos de quinto año de los colegios privados de Salta, ¿sí? Bueno, entonces ahí yo voy a tener que ir, voy a tener que consultar y voy a elegir determinados colegios para investigar. Eso es, por primera vez, es una fuente primaria.
Mientras que existen las fuentes secundarias. Por ejemplo, si yo quiero analizar la procedencia de los turistas, lo más probable es que yo no me vaya a analizar los turistas, sino que voy a ir a buscar dentro de los ministerios de turismo, voy a buscar los informes turísticos que lanzan. Y esas son fuentes secundarias, que son las que contienen datos que ya están publicados y están disponibles en distintos lugares. Por ejemplo, si uno quiere estudiar el índice de precio, ¿a dónde va a ir? Al INDEC. ¿De dónde? Al INDEC. Claro, al INDEC. Perfecto, muy bien. Si quiero analizar las ventas en el Black Friday, por ejemplo, ¿a dónde van? Y a la Cámara de Comercio. A la Cámara de Comercio Comercio. Claro, Cámara de Comercio Electrónico, Cámara de Comercio de cada provincia. Muy bien. Por supuesto que las fuentes de datos primarias son más costosas, hay que saber elegir el método, hay que aplicar correctamente el método. Las fuentes secundarias son menos costosas, pero hay que evaluar la confiabilidad de la fuente y hay que ver que la información esté actualizada, ¿no? Vamos a ver acá. Ahí vemos, ahí está. Para poder recolectar los datos, yo puedo usar la observación, el cuestionario, la entrevista y el experimento. La observación se puede realizar sobre diarios, sobre registros, sobre videos, con una cámara oculta, con listas de control y de escala. Por ejemplo, yo quiero conocer el índice académico de los alumnos del contador público. ¿A dónde voy a ir a buscar eso? ¿Dónde podré buscar el índice académico de los alumnos de contador público de distancia? ¿En alguna base de datos que tenga la universidad? No sé, De una base de datos de los muy bien, de una base de datos de los legajos de ustedes, ¿no? Y voy a ir a observar los datos que tengo, voy a sacar los índices y voy a obtener la información. ¿Bien? Ahora, a través de los cuestionarios. Los cuestionarios son un conjunto de preguntas o ítems, dice, acerca de un problema u objeto de investigación y cuyas respuestas deben consignarse por escrito. Hoy en día los cuestionarios se usan mucho, cuestionarios online, ¿no? Lo crean bueno, hay distintos instrumentos, pero uno de los que tiene y lo tiene el Drive, por ejemplo, todo lo que tiene en Gmail son los formularios en Google. Ahora, cuidado que los cuestionarios tienen que ser anónimos, hay que tratar de obtener la mayor cantidad de datos y hay que confirmar y validar esos datos. El cuestionario, por ejemplo, se le podría hacer acerca del nivel de satisfacción con la fotocopiadora a los alumnos de presencial, ¿no? Una entrevista. Ya la entrevista es un poco más específica, tiene una técnica que va desde un marco interpretativo, hace posible la recopilación de datos para profundizar aspectos deseados. En una entrevista, cuando yo entrevisto a alguien, puedo tener una serie de preguntas prediseñadas y puedo irle preguntando al entrevistado. Ahora, yo no solamente voy a ver qué me responde, sino que además voy a ver sus actitudes, voy a ver cómo está desenvolviéndose, qué expresiones tiene. Entonces, primero que son flexibles. Si yo hago una pregunta y veo que puedo hacer otra o que se da para otra pregunta distinta a las que yo tenía anotado, puedo ser flexible ahí. Va a aportar otros matices que no es como el cuestionario que tengo la pregunta y marcaron y ya está y yo no sé qué hizo, no sé cómo lo marcó. No es que no sé cómo lo marcó, sino que no vi su expresión cuando llenó el cuestionario. Entonces, en cambio en la entrevista sí, porque lo tengo al frente. Puedo obtener otros enfoques o varios enfoques y puedo abordar nuevos aspectos del problema, ¿no? Y yo les pregunto acá, si yo quisiera actualizar los datos de los socios de un sindicato, ¿cuál de estos métodos ocupo? ¿Cuestionario, observación o entrevista? Puede ser cuestionario o entrevista. Si son datos personales, es un cuestionario. Bien, si son datos personales, eso es solamente un
cuestionario, ¿no es cierto? Con un cuestionario está porque le voy a pedir, a ver, que vuelva a completar la dirección, el mail, entonces es cuestionario. Ahora, si yo quisiera saber el grado de conformidad que tiene con las nuevas autoridades, ¿qué puedo hacer ahí? Una entrevista. Y una entrevista. Una entrevista, claro, una entrevista. Muy bien. Pero acá no terminan los métodos. Hay otro método que es el experimento. El experimento estadístico dice que es un proceso donde vamos a recolectar datos y donde se ejerce control sobre alguno o todos los factores que pueden influir en la variable bajo estudio. A ver, traslademos esto a un ejemplo práctico. Yo quiero analizar el efecto de la vacuna de COVID, ¿sí? Para lo cual digo, bueno, voy a analizar en 1000 personas, que tuvieron por primera vez COVID, quiero analizar cuál es el efecto de la vacuna después de colocarla. Entonces digo, a ver, de esas 1000 personas, yo le voy a poner la vacuna a 500. Y a las otras 500 no les voy a poner. Entonces nosotros tenemos un grupo de experimental y tenemos un grupo de control, donde al final vamos a poder comparar si la vacuna fue efectiva o no, ¿sí? Eso es un experimento. ¿Vamos bien entonces con los métodos para recolectar datos? Entrevista, cuestionario, observación, experimento. 4 métodos. Sí. ¿Sí? Perfecto. En la cuarta etapa ya tengo que organizar y presentar la información. Y entonces acá vamos a armar cuadros o tablas donde vamos a organizar la información numérica de acuerdo a algún criterio en particular. Y por ejemplo, miren, yo acá organicé la información según el destino, según la cantidad de turistas. ¿Y qué le agregué en la tercera columna? Lo que representa dentro del total. Claro, lo que representa dentro del total. Muy bien. En esta cuarta etapa, otra forma de presentar la información es en gráfico, ¿no? Es decir, en esas magnitudes que puedan interpretarse visualmente. Vieron que siempre, por ahí en las revistas, ¿qué va? Va el texto, va una tabla y va el gráfico, porque ¿qué es lo que mira la gente por ahí primero? El gráfico. El gráfico, ¿no? Pero ojo, que algunas veces los gráficos, miren, este es un gráfico circular, ¿no? Algunas veces los gráficos pueden tomar distintas escalas, sobre todo los gráficos lineales. Y entonces uno, a ver, no sé si voy a tener, no lo puedo representar acá ahora. A ver, déjenme. Capaz que yo tengo un gráfico que dice, ahí, ¿no? Tiene una escala que va a ir de 100 en 100, ¿sí? 100, acá voy a poner otra escala que dice 200, ¿no? Y entonces viene alguien y grafica una barra y me dice, bueno, esto. Ahí. Disculpen ahí la improlijidad. Ahí está. Y esta es la barra. Entonces dicen, y hubo, la verdad, y acá vamos a hacer otra escala, voy a poner 10, ahí, y acá voy a poner 20. Vamos a suponer que está hecho bien a escala, ¿no? Bueno, la verdad que no varió mucho, está bien la representación. Y resulta que viene otro y publica la misma información, pero acá, miren la escala que va a usar. Acá va a usar 1000 y 2000. Y acá vamos a usar 500 y acá vamos a usar 1000. ¿Qué pasó con el gráfico? No está bien Si yo proporcionado. no está bien proporcionado. Pero ahí Si hay falsedad yo, estadística. en realidad hay una manipulación, porque falsedad no hay. Eso es la verdad. Pero yo manipulé y tomé a mi favor la escala. Y entonces dije, entonces en realidad la información es la misma, tomé distinta, a ver, no es la información la misma, yo grafiqué distinto y al graficar distinto puedo inducir al error o puedo inducir a una mala decisión o no. ¿Sí o no?
Claro, porque no se interpretan correctamente los datos. Si no se presta Exacto. atención. Si no se presta atención, no se interpretan correctamente los datos. Y yo los invito a que vean gráficos de los distintos diarios nacionales. La misma información, porque es la misma información, representada con una escala distinta, parece otra cosa. Después observen, ¿no? Observen. Yo no digo que tienen que hacer eso ustedes, digo que pasa. Entonces acá, estos gráficos hay que tener cuidado a la hora de graficar, a la hora de elegir la escala, y tengo que analizar bien la información. Bueno, en este caso es un gráfico de destinos turísticos. Fíjense que acá hay 3 categorías nada más, A, B y C. Cuando usen un gráfico de torta, no es recomendable tener un montón de categorías o divisiones, porque se pierde el objetivo del gráfico, que es facilitar la lectura y poder obtener información visual, ¿no? En la quinta etapa, yo voy a tener análisis e interpretación de los datos. Como estoy en la etapa donde estoy trabajando con la muestra, es un análisis, o podríamos trabajar con una población pequeña, pero acá es un análisis descriptivo. Yo la información que voy a obtener es de los datos que relevé. No hago ninguna extrapolación ni generalización. Yo solamente voy a hacer una descripción de los datos con los cuales estuve trabajando y es con fines informativos nada más. Por ejemplo, yo puedo decir que de los 50 chicos que se conectaron hoy, hubo un 25% que se tuvo que retirar a la clase de costo. Yo dije sobre lo que pasó hoy, no dije para toda la población, analicé lo que sucedió hoy, ¿no? Entonces, eso es la etapa de análisis e interpretación de los datos dentro del análisis descriptivo. Y acá, en este caso, se hizo un análisis de esos 200 turistas y se dijo cuántos fueron a Cafayate, cuántos a Cachi y cuántos a San Antonio de los Cobres. Ahora, en esta quinta etapa, cuando yo ya paso a la otra fase, que es ese análisis inferencial, puedo decir, a ver, la mayoría de los turistas, ¿a dónde fue? A Cafayate. A Cafayate. Entonces, claro, entonces en la inferencial yo puedo decir, como la mayoría de los turistas va a Cafayate, yo voy a mejorar las instalaciones públicas, por decirles una forma, ¿sí? Entonces, partiendo de esa información que fue descriptiva, que fue sobre la muestra, yo voy a tomar decisiones, voy a inferir para toda la población, ¿sí? No nos olvidemos que en esa generalización yo voy a poder cometer un margen de error o va a haber ahí una pequeña diferencia porque, obviamente, no estoy estudiando toda la población, sino una muestra, ¿no? Ese análisis inferencial concluye que el destino preferido de los visitantes es Cafayate, por lo que debe haber una mayor inversión en infraestructura turística en esa localidad para las próximas temporadas. Entonces ahí, ¿vimos la diferencia entre lo descriptivo y lo inferencial? ¿Sí? ¿Hola? Perdón, ¿puedo repetir eso? Si vimos ahí si vimos la diferencia entre lo descriptivo y lo inferencial. ¿Está clara esa diferencia, descriptivo e inferencial? Porque fíjense que son las dos, ¿no? Análisis descriptivo y análisis inferencial. El descriptivo es sobre la... objetivo y el inferencial es el objetivo. No. A ver, el descriptivo yo me limito a decir lo que pasa con los datos que recolecté. O sea, hago un análisis de lo que pasa ahí. Claro, pero y con el inferencial se saca una conclusión. Exacto, se saca una conclusión, se toman decisiones para toda la población, ¿sí? Ahí ya se sacan decisiones y se toman decisiones para toda la población. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, perfecto. Bueno, y dentro de estos análisis, nosotros en una primera etapa vamos a trabajar con un análisis univariado, es decir, analizando una sola variable. Pero
Muchas veces no es una sola variable la que influye, hay veces en las que tenemos dos variables o incluso más variables que están interrelacionándose. Entonces el análisis puede ser univariado, bivariado o multivariado. Nosotros llegamos a abarcar en la materia hasta el bivariado, a analizar dos variables, no más de eso. Muy bien. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, me Sí, dicen. profe. Buenísimo, profe. Sí. perfecto. Ahora entonces, como entendieron, vamos a ir al práctico. Ya Profe, está, Sí. este PowerPoint lo puede subir a la plataforma. Ay, no, no quiero subirlo. No, sí, ya lo vamos a subir. De todas maneras, escuchen, todo lo que todo lo que está en el PowerPoint está en el módulo, ¿no? Así que después a leer el módulo. A ver dónde. ¿Vieron ya el módulo o no? Díganme que sí. Sí, sí. Miéntanme. Sí, Sí, algo, sí, profe. ya leí hasta la unidad 2. Ahí está, esto. Todo lo que vimos. Yo les cuento, el profesor en general no quiere que subamos mucho los PowerPoint porque después no leen. Y ustedes tienen que leer la teoría, tienen que leer del módulo. Todo está acá, por supuesto, con más detalle. ¿Por qué Profesora, está dividiendo? Sí. una consulta rápida que no me quedó muy claro, quizás porque los términos me confunden un poco. Cuando decimos que una población es finita o infinita, esos dos términos me da como, como la imagen de que es cuando es infinita, como que no tiene fin. Eh, pero ¿a qué nos referimos con infinita? ¿Que es la lista completa de la población que estamos observando? No, cuando hablamos de infinito es que yo no voy a poder obtener un listado, una numeración de esos datos que quiero analizar. Ahí es Sí, un infinito, no conozco, no puedo identificar claramente la cantidad total de datos, por ejemplo, cuando hago una sí. infinita, ¿no? Cuando decíamos el ejemplo de los turistas, en ese caso, sería infinita entonces, Infinita, es infinita, porque no puedo tener todos los datos de todos los turistas que vienen. exactamente. Ok, bien. Porque no tengo ni registro de cuántos fueron en total, o sea, yo saqué una muestra nada más, pero no tengo todos los datos. ¿Sí? Entonces, cuando analizamos datos finitos, ¿cuál podría ser un ejemplo? Cantidad de, no sé, pelotas rojas dentro de un canasto de básquet, una cosa así. Sí, o podría ser cantidad de alumnos a distancia de la Universidad Católica de Salta, cantidad de alumnos presenciales y a distancia de la Universidad Católica de Salta. Yo tengo Ok, los datos de todos, ¿sí? Eso es finito. bien, bien, ¿Bien? Bueno, listo. vamos al práctico. Vamos al práctico. Bueno, acá vamos a acceder al enlace este. Este es un anuario del 2019. Vamos a buscar uno más actualizado. Vamos a ir al Ministerio de Turismo de Salta. Vamos al Ministerio de Turismo de Salta. Estoy compartiendo pantalla. Perdón, me quedé ahí y no te respondí. No sé a quién no respondí. ¿Por qué está dividido en dos? Sí, son los mismos, Ricardo, son los mismos. Es más, los profes somos los mismos, damos los mismos temas. Lo que pasa es que acá está hasta la parte de estadística descriptiva. En el módulo 2 ya viene la estadística, la probabilidad. Acá ya, bueno, acá está el índice, sí, salió mal cortado, digamos, pero acá ya entramos con probabilidades, ¿sí? La parte 1 tiene que ver con toda la estadística, en general la estadística descriptiva, porque llegamos hasta medida de tendencia central, mientras que la parte 2 tiene que ver con las probabilidades. Y el índice está en la segunda parte, pero corresponde a los dos. Así que si lo llegás a imprimir, pone el índice adelante, no pasa nada, ¿sí? Porque es lo mismo. Ahí respondí tu pregunta. Dame un ok así con el dedito para que yo sepa. Perfecto. Bueno, turismo de Salta. En turismo de Salta voy a ir a...
Mira esa pregunta, ya te contesto. Vamos a ir a estadística. Y acá vamos a ir a resultados estadísticos. Y por ejemplo, no, está bien, no hay ningún problema. Informe, informe anual. ¿Sí? Ay, ya se viene Semana Santa. Bueno, informe anual. Mira, en general con el módulo suele estar, pero muchas veces si vos querés profundizar o hay algún tema que te cueste, sobre todo a medida que avancemos en la probabilidad, probablemente algunas cositas cuesten más, entonces puedes recurrir a los textos estos para reforzar. Claro, el módulo es básico, ¿no? Y como está masticada toda la información. Por eso el profe en general no quiere que suba el PowerPoint, porque si en el módulo está masticada la información, en el PowerPoint ya está filtrada, ¿no? Es como que lo mínimo ahí. Por eso, en general, tienen que ir al módulo. Y de los textos se puede profundizar en cada uno de los temas. Ya te vas a dar cuenta solito cuando necesites por ahí profundizar. Yo suelo ir más que nada cuando es probabilidades y demás, ¿no? Bueno, volviendo acá, ¿qué me dice el práctico? Ya no tengo el práctico acá. Elegir uno de los informes del año 2022 para identificar y clasificar las variables. A ver, dice acá, cantidad de turistas que visitaron la provincia de Salta. Total. ¿Por qué pusieron total de turistas y pesos ahí? Me parece que está de más, ¿no? El peso. Bueno, miren en este anuario. Este es el anuario 2022. ¿Qué variable analizaron acá? Provincias. Procedencia sería en realidad. Procedencia de turistas. Sí, las clases quedan grabadas y ya les voy a decir dónde las van a buscar por la duda. Procedencia de los turistas. Muy bien. Procedencia de los turistas, acá importante, procedencia de los turistas nacionales, procedencia de los turistas internacionales, ¿no? Acá ya hizo una división de los nacionales y los internacionales y acá podemos ver que de todos los turistas el 85% fueron nacionales y el 15% internacionales, ¿no? Acá vamos a ir a ver en esto, a ver. ¿Qué se tuvo en cuenta? ¿Qué variables se analizaron? Se analizó por qué tipo de transporte vinieron, imagino. Cuántas veces visitaron. Sí. Cómo estaba compuesto el grupo y cuál era la edad de los turistas. Muy bien, ahí están los gráficos y las variables. Y también se analizó, miren lo que se analizó. ¿Cuál fue la fidelidad? O sea, cuántas veces visitaron Salta, cuál fue el pernote promedio. Pernote promedio son las cantidades de noches en promedio que pasaron acá en Salta y el gasto promedio. Eso también son variables. A ver, transporte, ¿qué tipo de variable es? Sí, acá les preguntaba. Cualitativa, perdón. Cualitativa. Perdón ahí, Augusto. Estaba preguntando cuáles son las variables analizadas. Y ahí tus compañeros dijeron transporte, visitas o cantidad de veces que visitaron Salta, grupo, edad, y yo les agregué. También tengo el gasto promedio, tengo el pernote, que son el promedio de noches que se han quedado en Salta, y la fidelidad con Salta, ¿no? Transporte, cualitativa, nominal u ordinal. Nominal, diría. Nominal. Nominal, tal cual, nominal. Visitas. Cuantitativa, discreta. Cuantitativa, discreta. Sí. Muy bien, cuantitativa, discreta. Y hay como una trampita si se las doy así, la ven escrita y ahí nomás alguno capaz que decía cuál. Grupo. Cualitativa, diría. Nominal también. Nominal, muy bien. Edad. Es cuantitativa continua, es esto. Si no me equivoco. Sí, Continua. muy bien, cuantitativa continua, perfecto, esa es cuantitativa continua. Gasto promedio. Cuantitativa también. Cuantitativa continua. también continua.
Muy bien, cuantitativa continua. Pernote promedio. Igual que la otra. Muy bien, porque fíjense que tiene 4.2 noches. Acá no decía cantidad de noches que se quedó. Pernote promedio ya es promedio, entonces ya es cuantitativa continua. Y fidelidad con Salta. Esta está un poco tramposa. Ah, ¿Cómo medimos la sí, fidelidad? exacto. Yo también ahí dije, no sé. Como Si er- tienen porcentaje, si me Imagino dicen que sí, Y pero si tomamos la cantidad de veces que se visitó, para mí sería ah, cuantitativa y discreta, ¿no? bien, O si sea, porque tomamos vos si me bien, pero ahí preguntás cuántas veces fui a Salta, fui una, por ejemplo, entonces sería cuantitativa discreta. bien, porque Bueno, no puedo ir discreta, 1.2 porque veces. exacto, vamos a suponer que de la fidelidad está ligada a sí, esta. Es cuantitativa como discreta que, está bien. claro, si lo tomo desde ese punto, cuantitativa discreta. Muy bien, porque está ligada a otra variable que está ahí puesta. Muy bien. Bueno, a ver acá. Vamos a. Bueno, ¿qué tiene acá? ¿Qué analiza? A los lugares desde donde se bajó a Salta, ¿no? Se viajó, perdón. Los tipos Claro, de transporte, como llegaron a exacto. Salta, básicamente. En realidad, mira, ¿qué de los transportes? Porque no es cualquier transporte, Nada más. Aéreos. solo El los aéreo. aéreos. Claro, y ahí tomo las rutas que No, es tienen, las aéreo. Sí. frecuencias. Claro, es aéreo. Muy bien. Perfecto, entonces ahí fíjense cómo en este informe que... Ah, ¿esto es una fuente primaria o secundaria? Secundaria. Muy bien, Secundaria. secundaria. Listo, secundaria, perfecto. Entonces ahí ustedes ya tienen para completar este ejercicio y clasificar las variables. ¿Sí? Ahora vamos a ir a este otro. Justo un PDF no lo puedo editar. Bueno, pero voy a ir poniendo acá al costadito. Dice, en cada uno de los siguientes casos, identificar población, muestra, unidad de observación, variable, tipo de variable y método para obtener los datos. En el primer caso, ¿no? Vamos a ir al caso A. A ver si acá lo puedo poner. Durante el sábado, de 2 a 4 de la mañana, la policía de tránsito realiza un control de alcoholemia en la primera rotonda del barrio Tres Cerritos a 85 conductores de auto. Mientras ustedes piensan, les respondo a Sabrina. No, ¿cómo que la entidad turística? Acordate que cuando hablo de fuentes primarias y fuentes secundarias, estoy hablando. La fuente primaria es que el investigador va y recopila él los datos, ¿no? Esa fuente primaria, por primera vez se recopilan los datos. La fuente secundaria ya alguien lo hizo y vos lo usás. No se habla acá de entidad, ¿no? No es entidad turística, sino es de dónde provienen los datos. ¿Sí, Sabina? Y ya te había puesto Sabrina, yo también. Bueno, a ver. Bueno, en el caso A, la población sería todos los conductores de auto, ¿no? La muestra son ¿Quiénes? los 85. ¿Todos los conductores? Todos, para. No. ¿Qué O sea, serían todos conductores? los que pasan por la rotonda del barrio TC al. Bien, son los conductores Ah, claro. de autos que pasan por el barrio Tres Cerritos de 2 a 4 de la mañana. Esa es la Para mirar población. el contexto. Conductores de autos que pasan por la rotonda del barrio TC o Tres Cerritos de 2 a 4 de la mañana. Muy bien. ¿Cuál es la población? Los 85 Los conductores de autos que 85. se pararon. Muy bien, los 85 conductores de autos que hicieron parar. ¿Cuál es la unidad de observación? Cada conductor que pararon para hacer el test Cada de uno de alcoholemia. los conductores. Exacto, cada uno de los conductores, ¿no? En realidad no de los que pararon, sino cada uno de los conductores es la unidad de observación. Sí. Bien, ¿cuál es la variable que se estudia? El nivel de alcoholemia.
El control del El colegio. nivel de alcoholemia, sí. A ver, lo escribo. ¿Quién me pide ahí? Entonces, población, el nivel de alcoholemia. ¿Qué tipo de variable es? Uy, Es cuantitativa Cuantitativa. continua, si no me equivoco. Bien, continua. muy bien, cuantitativa continua. Entonces, población son todos los conductores de autos. Lo voy a poner ahí así arriba, discúlpenme. Conductores de auto que transitan por la primera rotonda del barrio Tres Cerritos de los sábados de 2 a 4. ¿Sí? Muestra. Son los 85 conductores analizados o detenidos o parados, como quieran, ¿sí? De autos, ¿no? Bien, la variable es la unidad de observación, voy a conductor. poner acá. Claro, cada uno de los conductores. Unidad de observación, cada conductor. Y la variable, el nivel de alcoholemia. Exacto, alcoholemia. Y el tipo de variable es una cuantitativa continua. Exactamente. Augusto, fíjate en la clasificación de las variables, no hay variable descriptiva. A ver, aclaremos un poquito acá. Las variables se van a clasificar en cualitativas y cuantitativas. Son las dos clasificaciones de variables. Dentro de las cualitativas tenemos nominal u ordinal. Dentro de las cuantitativas tenemos discretas y continuas. Cuando hablas de descriptivo, Augusto, estás hablando del tipo de estadístico, de la rama de la estadística. Dentro de la estadística hay dos ramas. La rama descriptiva, que es aquella que estudia la muestra y los resultados están sobre esa muestra. Mientras que la inferencial, que es la otra rama, es a partir de los datos que se analizó en la descriptiva, hace generalizaciones o inferencias. ¿Sí? Bien, pero está bien que preguntes, está bien. Muy bien. Vamos ahora acá. ¿Quedó claro el A? Sí, ¿Ahora sí. quedó claro el A? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos al otro. Dice, Faltó el método. el método, cierto, el método, gracias. ¿Cuál fue el método? Y el método es el control en sí, ¿no? Que es tipo Acordate que hay observación, 4 métodos. No. Bien, es observación, es observación. ¿Ah, sí? Porque acuérdense que había 4. Sí, observación, cuestionario, entrevista, experimento. ¿Cuál de los 4? Observación, observaron. Por supuesto que midieron, ¿no? Pero es la observación. No le hicieron un cuestionario de, ¿tomaste alcohol o no tomaste alcohol? No, midieron ahí observación. ¿Cuánto cree usted que tiene de medida alcohólica? Bueno, muy bien. Entonces la observación. Perfecto. ¿Ven que sí saben? Yo después digo, ¿por qué después no rinden? Tienen que rendir bien, ¿no? Más vale que aprueben todos. Bueno, en la última temporada, 100 personas que contrataron viajes al exterior de una agencia cancelaron distintos paquetes. Buen punto. Escuchen, ¿no? La voz de la experiencia. Hay que practicar. Sí, a ver, María, metodología de la investigación necesita de la estadística, ¿no es cierto? Ustedes definen el objetivo, objetivos específicos, objetivos estratégicos, recopilan datos, los analizan. Cuando van bueno, por supuesto que hacen un estudio de todo el marco teórico y demás, ¿no es cierto? Pero es esto se enlaza mucho con metodología. Bueno, muy bien. Población. Entonces, dice que en la última temporada 100 personas que contrataron viajes al exterior de una agencia cancelaron distintos paquetes turísticos. El gerente selecciona el 20% de ellos para conocer las causas de la decisión. ¿Cuál es la población? Las 100 La personas... gente que contrata... No, pará. La población sería...
Las ¿No 100 sería la personas. gente que contrata No, sí, la gente que contrata paquetes de turísticos. de viajes? 100 personas que contrataron viajes turísticos. Toda, Sí, no. 100 personas. pero las Claro, 100 las 100. personas que contrataron viajes al exterior y que cancelaron, 100 personas Claro, y la que contrataron. muestra es el 20%. Exacto, al exterior y cancelaron. Muy bien. Eso es la población. Ahí. Ahora, tal cual como dijeron allí, la muestra es el 20%, que vendría a ser ¿cuánto el 20%? A ver, pongamos. 20 Si fueron 20 personas. 20, bien, 20 personas, muy bien. La muestra son las 20 personas que seleccionaron. ¿Cuál es la unidad de observación? Cada La persona que persona que canceló su contrata paquete viaje al turístico. exterior. Estamos un palo de hacha, Nico. Cada persona que contrató el viaje al exterior. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la variable bajo estudio? La Cancelación variable de los bajo viajes. estudio. ¿Qué de los viajes? No es cancelación. De los- ¿Qué es? La causa Miren de la qué les decisión. digo. No. Ah, causa de la decisión o causa de la cancelación, también si le quieren poner, ¿no? ¿Por qué cancelaron? Uy, se fue re grande. Opa. Bien. Ahí. Causa de la cancelación. Uy, se... Bueno, yo igual se lo fui No pasa escribiendo, nada. así que usted... Es La que seguimos. este No se marcador... preocupe. La seguimos. Bueno, bien, gracias ahí. Entonces la variable era causa de decisión o causa de cancelación. ¿Qué tipo de variable es? Sería Cualitativa. cualitativa nominal. Bien, cualitativa nominal, excelente, cualitativa nominal. ¿Cuál es el método de observación o método para obtener los datos? Perdón, ya dije yo, no es observación, ¿no? Pero ¿cuál es el método para obtener los datos? Yo Ya diría le di que un es una tips. encuesta. Una encuesta o cuestionario, muy bien. Sí, encuesta o cuestionario. Perfecto. Bueno, muy Claro, eso es bien. como cuando uno hace compras y las cancelas y o te desuscribís de algo y te preguntan, ¿por qué se va? Porque no le gustó, porque no Exacto. quiere, porque paga mucho, porque así, ¿no es? Exacto, exactamente, eso es. Bueno, ahora no tener que recurrir al otro, voy a ir acá. Dice, y acá quiero que piensen, ¿no? Dice, un laboratorio medicinal está interesado en la proporción de personas de una ciudad que tiene hipertensión, considerando que esta condición puede controlarse con un medicamento nuevo que la empresa ha perfeccionado. Se efectúa un estudio que abarca 5.000 personas que padecen hipertensión. A la mitad se le proporciona el medicamento actual y la mitad se le suministra el nuevo fármaco para comparar el efecto. Eso es un experimento, ¿verdad? Es un experimento. Bien, el módulo de recolección de datos es experimento. Ese es un experimento. Muy bien, experimento. Perfecto. Ya respondieron la penúltima. La última era esa. ¿Cuál es la población? La gente La de la población ciudad que que tiene padece hipertensión. hipertensión. Bien, la población o personas de personas de la ciudad. Que padece hipertensión. Exacto, que padecen hipertensión. ¿Saben qué es la hipertensión, verdad? Sí. ¿Alguien lo sabe? Bien. Sí. No sé definirla exactamente, pero sí. Sí, el dicho en criollo es la que tiene presión alta, ¿o no? Sí. Claro, se te va la ¿Cuál es presión la? arterial, ¿no? Claro, la presión arterial se te sube, con los riesgos La que eso muestra son las implica. 5.000 personas. Muy bien, la muestra son las 5.000 personas, ¿no? De ahí vamos a tener el grupo experimental y el grupo de control, ¿no? Porque la mitad Sí. de esa persona va a ir al grupo experimental y la otra mitad va a ser el grupo de control que sigue con el medicamento actual. Bueno, ¿cuál es la unidad de observación?
Las personas que Cada padecen Las persona personas que hipertensión. que tiene hipertensión. Muy bien, cada persona Tiene que sida. tiene, y exacto, hipertensión, hipertensión. Bien, ¿cuál es la variable bajo estudio? ¿La hipertensión? La, No. ¿La la hipertensión presión. será? Bien, ahí lo que es la presión arterial. Esa es la variable. Yo voy a medir la presión. En cada una de las personas le voy a dar el medicamento, ya sea el actual o el nuevo, y en cada una voy a ir midiendo la presión para saber si le baja la presión, funciona el medicamento, si no, no funcionará. Pero la variable que mido es la presión, ¿sí? ¿Qué tipo de variable es? Sería cuantitativa, ¿verdad? Cuantitativa continua. Cuantitativa. Puede Claro, medirse. sí, es cuantitativa continua. Sí, Sabina, porque no tengo definido el listado de quiénes son o cómo ¿sí? No tengo todo. Distinto sería si yo quisiera analizar en un hospital nada más. Bueno, ahí son otras. Muy bien. Y ahí ya el método de recolección, el experimento. Bueno, van a quedar, ay, se me pasó volando la hora, ¿ya llevamos 1 hora y media? A mí se me Son las pasa 9:30, rápido. sí. Ya son las 9:30, ¿no? Bueno, escuchen, van a hacer estos 2 ejercicios para después controlarlo. A ver, no, lo dejemos planteado, dejemos resuelto, porque si no, capaz que después con el profe no llega. A ver, la oficina de calidad de la empresa Gasnor selecciona al azar 50 notas de reclamos de las 300 recibidas en el primer trimestre del 2023 y determina el tiempo promedio en días entre la recepción de la nota y su solución. A ver, ¿cuál es la población bajo estudio? Las 300 notas recibidas. Bien, las 300 notas recibidas durante el primer trimestre del 2023. Exacto. ¿Cuál es la muestra? 50 notas. Bien, las 50 notas, todo lo demás. ¿Cuál es la unidad de observación? Cada nota. Cada una, exacta, cada una de las notas. ¿Cuál es la variable bajo estudio? El tiempo de La causa del responder. reclamo. O la, No, acá hay causa. Acá hay El causa, tiempo fíjate. no, sería el tiempo en Sí, que se tarda en responder, ¿no? Las notas. Bien, claro, el el tiempo en días. El está bien. tiempo promedio. promedio Sí. en días entre la recepción o para la solución, ¿no es cierto? El tiempo promedio en días entre la recepción de la nota y su solución. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa continua. Bueno, muy bien, ¿Continua? cuantitativa continua. Continua. Sí, Continua, puede ser un sí. día y medio, ¿Cómo puede es? ser 2 ¿Cómo es? días, Sí, tiene razón, continua. según cómo lo tomes. Exactamente, muy bien. Y vamos al último ejercicio. Dice acá. A ver. El responsable de recursos humanos de una empresa diseña una investigación del clima organizacional. Ah, perdón. Y acá me olvidé cuál es el método de recolección. Observación, ¿no? Observación, exacto. Voy y observo las notas, nada más. Muy bien, observación. Listo. El responsable de recursos humanos de una empresa diseña una investigación del clima organizacional. Para el estudio, solicita a todos los funcionarios que actualmente trabajan en la empresa información con respecto al perfil del cargo, el tiempo que trabajan en la empresa, la carrera que estudiaron, el número de empleados de su departamento. Por otra parte, desea conocer cómo se relaciona cada uno con su equipo de trabajo y cómo resuelven los conflictos y sus expectativas en el puesto. Ok. La población son todos los funcionarios que trabajan en la empresa. O todos los empleados. No sé.
A ver, ahí qué opinan ustedes. Acá alargaron todos los empleados y otros todos los funcionarios. El texto dice todos los funcionarios que actualmente trabajan en la empresa. Ujú. Claro, pero dice que le solicita bueno, sí. Para mí es todos los funcionarios, Todo- pero Todos los funcionarios, está porque se explícito ahí en el solicita el texto. estudio. ¿Qué es lo que se quiere conocer? No, porque si quiere saber el clima organizacional y los datos de los empleados. De todos los La empleados, los investigación funcionarios no que son empleados. sobre el clima organizacional. Y para ello dice que el estudio solicitará a todos los funcionarios que actualmente trabajan en la empresa información con respecto a perfil de cargo, el tiempo el tiempo en que trabajan en la empresa, la carrera que estudiaron, número de empleados y departamento. Yo voy a dejar Claro, ahí. le pregunta el responsable de cada grupo de empleados, pero lo que realmente estudiamos son los empleados. Para saber el clima organizacional de una empresa, deberíamos estudiar a quiénes. A los empleados. Es como el ejemplo que usted puso del banco Empleados. macro, ¿no? Empleados. Claro, yo quiero todos los empleados. Esa es la población, todos los empleados de la empresa. Ahora, la muestra son los funcionarios que actualmente están trabajando. Inclusive ahí podríamos decir funcionario de nivel medio o alto, depende qué, ¿no? Eso yo lo voy a dejar ahí porque quiero que ustedes después lo piensen. La muestra funcionarios que actualmente trabajan en la empresa. Es más, podríamos poner de mandos medios hacia arriba o superiores, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la variable o variables que se analizan? Claro, para mí son variables, ¿o no? Variables, Trabajo en muy la bien. empresa, Son la carrera que estudiaron. Bien, ahí es. Perfil del cargo. De perfil del cargo hasta el número de empleados, ¿no? Exacto. Tiempo de trabajar en la empresa, ¿a qué hace referencia? El tiempo de trabajar Perdón, en la ¿cómo? empresa. Ah, Ahí una dice, variable el tiempo de- cuantitativa. Claro, pero pondré tiempo de trabajo. Ah, ahí me dijo Sabina, antigüedad, claro, Antigüedad. dicho de otra forma, antigüedad, muy bien. Carrera que estudiaron. Número de empleados. Número de empleados del departamento. Departamento, ¿qué más? Bueno, después dice, estos datos, ¿no? Yo pregunto, estas variables, ¿de qué forma las recopilarían? Y con una entrevista, ¿o no? Cuantitativamente. Perdón, No. sí. Con un cuestionario. No, con observación. Una encuesta. No, Con no. una Ay, encuesta Dios, o sí. cuestionario, estas variables, Una encuesta, sí. con una encuesta o cuestionario, estas variables con una encuesta o Ya tengo cuestionario. hambre. Ya enseguida las clasifica, ya tenemos todo hambre, ¿no? Bueno, entonces, estas variables yo las voy a poner acá, porque para las otras vamos a ver que hay otra cosa. Para esto, yo puedo elegir un cuestionario. ¿Sí? Ahora, vamos a tener otras variables, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cómo se relaciona con el equipo? Claro. Con su equipo de trabajo. Acá vamos a poner T, ¿no? ¿Cómo resolver ¿Cómo conflictos? resuelve conflictos? Bueno, malo, regular, ¿no? Y sus Por expectativas. ejemplo. Podría Pues son ser, cualitativas llamas ahí. ya son más cualitativas. Bien, y estas variables, cómo se relaciona con los empleados, cómo resuelve los conflictos, ¿qué usarían? No, eso sí tiene que ser con una entrevista, ¿no? Una entrevista. Muy bien, con una entrevista. Inclusive, yo, como las entrevistas nos llevan más tiempo, en lugar de elegir a todos los funcionarios, ahí puedo elegir, como yo digo, solo los funcionarios de nivel medio. ¿Sí? Ahí puedo como decidir otra muestra. Muy bien. Perfil del cargo, ¿qué tipo de variable es? Es Cualitativa. cualitativa ordinal. ¿No será? ¿Qué ¿Puede ser? definen en el No, perfil? porque ordinal No es que sé. El Nominal. perfil del cargo tiene que decir qué características tiene más que nada. No hay un orden, ¿no es Claro, cierto? es nominal. Es nominal, porque Ok. no hay un orden ahí. Distinto sería puesto o cargo, gerente, subgerente, ahí sí ordinal. Pero en el perfil de cargo yo digo
cuáles son las características que tiene el cargo. Cualitativa, nominal. Antigüedad, Cuantitativa. Cuantitativa. Discreta. cuantitativa, ¿qué? Continua o discreta. Continua. ¿Ustedes Es cuánto continua. tiempo llevan trabajando? Es continua. Yo estoy entre 0 y 5, entre 5. Continua, Todo lo que involucra claro. tiempo es continuo. Exacto. Carrera que estudiaron, Cualitativa. Eso sería cualitativo, Cuantitativa, nominal. nominal, muy bien. Número de empleados, Cuantitativa. Cuantitativa discreta ahí. cuantitativa, porque es número. Muy bien. Sí. Y las otras ustedes dijeron ya, cualitativas, y en los dos casos nominales. Nominales. Muy bien. Bueno, terminamos con el punto 2. El ejercicio 3 es para que practiquen clasificar estas variables y por ahí si tienen alguna duda le preguntan al profesor. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces. Les súper agradezco la presencia. Espero haber sido clara y bueno, nos estaremos encontrando. El próximo martes yo no estoy, está la profesora Rebeca, pero seguramente van a seguir trabajando con este práctico. Y no se olviden el jueves 19 con el profesor. Muy bien, Muchísimas ya gracias, voy a hacer la profesora. consulta. Buenas noches. Bueno, Gracias. nos vemos. Gracias, buenas profe, le noches. encargamos Hasta luego. del horario.